buenas noches. Hoy en Misterios del Universo continuamos con el tema de las profecías, pero concretamente vamos a hablar de las profecías que anunciaron los cambios que se vienen en este planeta en este fin de siglo y en el comienzo del nuevo milenio. Vamos a hacer un poquito de historia de lo que es la profecía. Vamos a recordar, por ejemplo, que profetas hubo siempre. Inclusive el nacimiento de Jesús había sido anunciado por los profetas en Judea. Y hubo muchos profetas en el medioevo que, por el tiempo que se vivía, por el oscurantismo medieval, los mataban, los perseguían y los quemaban vivos porque consideraban que eran brujos o que portaban un mensaje satánico. Lo cierto es que algunas profecías quedaron, como por ejemplo las profecías de San Malaquías, que concretamente este profeta nos habló de la historia de los papas. Bueno, todo esto en este informe que vamos a ver ahora. Muchos de los acontecimientos ocurridos durante el siglo fueron anunciados con anticipación, a veces de hasta varios siglos, por personas que se atribuyeron la capacidad de ver el futuro. Estas profecías provocaron el escepticismo de algunos y la fe de otros, y aunque varias de ellas con el tiempo se convirtieron en hechos reales de la historia, otras permanecen todavía en la incertidumbre del porvenir. Uno de los profetas más prolíficos fue el francés Michel de Nostradamus, quien en el siglo XVI publicó 1 millar de poemas en los cuales, según sus seguidores, anunció el advenimiento de Adolf Hitler, las 2 guerras mundiales con descripciones de combates aéreos y bombardeos de ciudades. Pero también predijo algo alarmante para nuestros días. En el año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey del terror. La obra de Nostradamus ha sido traducida y reeditada tantas veces que junto a la Biblia es el único libro que no ha dejado de imprimirse desde su aparición. Otro de los anuncios realizados hace más de 8 siglos fueron las profecías de San Malaquías, referidas a la sucesión de los papas. Quienes interpretaron sus escritos aseguran que a Juan XXIII, que había sido patriarca de Venecia, lo identificó con el nombre de Pastor del Mar. A su sucesor, Pablo VI, cuyo escudo de armas llevaba una flor de lis, lo llamó Flor de Flores. A Juan Pablo I, cuyo reinado duró solo 33 días, lo llamó de la media luna y encontró su muerte en el medio del mes lunar. Al actual Papa, Juan Pablo II, lo denominó de la labor solitaria y apunta a la titánica tarea del sumo pontífice en unir a todos los creyentes del mundo. Malaquías fue considerado un hombre santo que realizó una intensa actividad de curaciones, milagros y ayuda a los enfermos. Cuando murió, en 1184 dejó una serie de sentencias cortas y enigmáticas referente a los papas desde su época hasta fines del siglo XX. Posteriormente fue canonizado como San Malaquías. Pero lo más importante es que, según estas profecías, solo quedan 2 pontífices que serán elegidos en los 16 meses que nos separan del próximo siglo. Y luego ocurrirá el fin del mundo. En los tiempos modernos, uno de los videntes más populares fue el norteamericano Edgar Cayce, quien nació en una pequeña granja de Kentucky en 1877 y vivió hasta 1945. Aunque tenía una educación escolar escasa, alcanzó gran fama por sus precisas predicciones. En 1919 vaticinó la segunda ascensión bélica de Alemania, que tendría lugar 2 décadas después. En 1925, habló de la depresión económica en los Estados Unidos, que ocurrió 4 años más tarde, y anunció que su país entraría en guerra en 1941 y obtendría la victoria en 1945. Antes de morir, dejó más de 14.000 predicciones referidas a catástrofes. Dijo que entre 1958 y 1978 se modificaría la costa oeste norteamericana
Y tras el violento terremoto de 1964 en Alaska y el de 1971 en California, los geólogos comprobaron que, efectivamente, parte de esa costa se había desplazado. Además, aseguró que el periodo de mayores desastres comenzaría luego de que ciertos fenómenos se produjeran en el Pacífico, el Mediterráneo y en el monte Etna en Sicilia. El 2 de enero de 1976, aquel volcán entró en violenta erupción. Grecia fue sacudida por un terremoto. Un temblor sacudió las Nuevas Hébridas en el Pacífico Sur. Y según esas profecías, habrá que esperar entonces un gran sismo que sacudirá el continente americano. El hundimiento en el mar de una parte del Japón, convulsiones en la Antártida y erupciones volcánicas en el Ecuador. Un argentino, Benjamín Solari Parravicini, nacido en Buenos Aires en 1898, anunció hechos precisos: la caída de París bajo las fuerzas nazis y su posterior liberación. En 1938 dijo: el Can será el primer volador. Y efectivamente, en 1957, la perra Laika se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio a bordo de la nave soviética Sputnik 2. También escribió: el corazón será artificial en el 66. Y en 1966, la ciencia puso en funcionamiento el primer corazón artificial. Sus profecías y psicografías se constituyeron en uno de los misterios más notables de la vida espiritual argentina. Pero si algo hacía falta para coronar las predicciones de Solari Parravicini, fue cuando, con casi 10 meses de anticipación, anunció su propia muerte para el 12 de diciembre de 1974. Ese día, a las 19 horas, el profeta murió de causa natural. También en Estados Unidos, otra vidente, Jane Dixon, predijo con varios años de anticipación acontecimientos como los asesinatos de John y de Robert Kennedy, la caída de Nikita Khrushchev y el escándalo del Watergate. El vidente francés Mario de Sábato publicó en 1971 una lista de sus predicciones mundiales, muchas de las cuales se cumplieron, como los ataques de la extrema izquierda en Italia, la caída del Shah de Irán y el conflicto del Golfo, anunciado como una guerra en Medio Oriente, en la que arderían los pozos petrolíferos. Para los próximos años, señaló que Estados Unidos y Rusia se unirán para hacer frente a un conflicto bélico con China y que los países de América Central se integrarían al territorio norteamericano. Gordon Michael Scallion es contemporáneo. Trabajaba como técnico en electrónica hasta que una voz de mujer comenzara a dictarle mensajes, generalmente anuncios de catástrofes que ocurrirían a los pocos días. Scallion predijo el terremoto de México en 1984, la caída de la bolsa en 1987, la actividad volcánica en el Japón y los huracanes que azotaron la costa de la Florida y el Caribe. Para los próximos años, anunció cambios en la superficie terrestre. Venezuela, Colombia y Brasil sufrirán severas inundaciones que alterarán sus geografías. El Amazonas se convertirá en un mar interior y Perú, Uruguay y las Islas Malvinas quedarán prácticamente sumergidas en las aguas.